En pleno corazón de Santiago, donde la ciudad moderna ruge con su prisa, existe un lugar donde el tiempo se detuvo en 1870. La calle 18 fue alguna vez el paseo más elegante de la capital, y aquí el arquitecto Paul Latude levantó este monumento al amor y al progreso, el Palacio Cousiño. No es solo una casa, es la primera edificación de Sudamérica que contó con generador eléctrico propio y calefacción central. Luis Cousiño e Isidora Goyenechea soñaron con traer París a Chile. Aunque Luis no vivió para verlo terminado, su viuda, Isidora, se encargó de que cada piedra reflejara el poder de la familia más rica de la época. Al cruzar el umbral, el ruido de la calle desaparece. Fíjense en el suelo que pisan: mármol y baldosas importadas, diseñadas para resistir el paso de cientos de invitados ilustres. Cada objeto aquí tiene un pasaporte lejano, como este impresionante jarrón traído directamente desde China. En el siglo XIX, poseer piezas de Oriente no era solo decoración, era un símbolo de cultura, de mundo y de un poder adquisitivo que no conocía fronteras. Pasamos al primer salón de recibo. Aquí esperaban las visitas antes de ser anunciadas. Observen los espejos, estratégicamente ubicados para multiplicar la luz de las velas, creando una sensación de espacio infinito. La luz, que hoy damos por sentada, aquí era un espectáculo. Los candelabros de bronce y cristal iluminaban las obras de arte que Isidora coleccionaba con exquisito gusto. Y presidiendo la sala, este reloj de mármol, testigo mudo de conversaciones políticas, secretos de Estado y susurros de la alta sociedad. Sus agujas siguen marcando las horas, pero el espíritu de este lugar, ese, permanece eterno. Llegamos a un espacio más íntimo. Miren hacia arriba. La pintura en el techo nos invita a soñar. Y la chimenea tallada promete calor en los fríos inviernos de Santiago. Pero el protagonista aquí es este mueble, el confidente. Diseñado en forma de S para que una pareja pudiera conversar mirándose a los ojos, sin tocarse, siempre bajo la estricta vigilancia de una chaperona que se sentaba al lado. Un diseño para el romance, pero con las reglas morales del siglo XIX. Avanzamos hacia el alma artística de la casa. Isidora Goyenechea no era solo una mujer de negocios, tenía una sensibilidad profunda por las artes. Las cortinas pesadas y elegantes preparan la acústica para lo que viene. La sala de música. Aquí no solo se escuchaba a grandes maestros, la misma Isidora tocaba esa guitarra. Imaginen las veladas familiares lejos de la política, unidas solo por la melodía. Cada rincón del palacio es un museo. Como esta escultura de mármol, la delicadeza del niño contrasta con la imponente madera de los muebles. Fíjense en la ebanistería, el trabajo en la madera de ese mueble. Eran piezas hechas para durar eternamente.
custodiando vajillas y recuerdos. Y sobre la chimenea, estas copas, quizás esperando un brindis que quedó suspendido en el tiempo. Un brindis por la historia, por el lujo y por la memoria de quienes habitaron estos salones. En el siglo XIX, las casas tenían fronteras invisibles. Esta sala era el territorio exclusivo de los hombres. Mientras las damas conversaban en el salón de té, aquí se discutía el futuro del país entre humo de tabaco y política. No todo era trabajo. Estos trofeos nos recuerdan que los Cousiño también eran deportistas y apasionados por la hípica. Eran hombres de mundo que celebraban sus victorias, tanto en los negocios como en el deporte. Y de repente, la luz. Entramos al jardín de invierno, un oasis diseñado para atraer la naturaleza al interior sin sufrir el frío exterior. Las estatuas de mármol parecen cobrar vida entre el verde de las plantas. Fíjense en los cristales azulados. No son un accidente. Están ahí para teñir la luz de Santiago y darle un aire onírico, casi mágico. Es el lugar perfecto para ver sin ser visto. Prepárense, porque entramos al escenario principal, el gran comedor. Si las paredes de la entrada susurraban, estas paredes gritan poder. Estamos ante un ejemplo magistral del estilo Renacimiento francés. No hay papel mural ni pintura aquí. Todo lo que ven cubriendo los muros es boiserie, paneles de nogal oscuro tallados para absorber la luz y crear una atmósfera de absoluta seriedad. Pero olviden la mesa por un segundo y dirijan su mirada a los costados. Esos muebles gigantescos son los aparadores. No es simple carpintería, es escultura de alto nivel. Fueron encargados a los mejores ebanistas de París. Observen la profundidad del tallado. Es una oda a la abundancia y la cacería. Si se fijan bien, verán racimos de uvas que parecen jugosos, perdices, liebres y ciervos emergiendo de la madera. Son naturalezas muertas, talladas con un realismo que asusta. En el siglo XIX, esto era un mensaje directo a los invitados. En esta casa nunca faltará nada. La mesa central es un camaleón. Aunque ahora la vemos recogida, podía extenderse para sentar a más de 30 comensales en banquetes que duraban horas. Y sobre las sillas, existe una leyenda fascinante. Dicen que no hay dos idénticas. Cada respaldo tiene variaciones sutiles, tallados únicos que les dan personalidad propia, forradas en cuero repujado o tapices europeos. Sentarse aquí no era solo comer. Era participar en un ritual jerárquico donde la posición en la mesa definía tu importancia política y social en Chile. Un comedor hecho no solo para alimentar el cuerpo, sino para impresionar el espíritu y cerrar tratos de estado. Incluso vacío, bajo este techo artesonado, uno casi puede escuchar el choque de las copas de cristal de Baccarat y los murmullos de una aristocracia que se sentía dueña del mundo. Llegamos al corazón vertical del palacio. Deténganse un momento y miren hacia arriba. Esta lámpara monumental no es solo iluminación, es una proeza de la ingeniería de la época. Cuentan que en todo Santiago, solo el Teatro Municipal posee una lámpara con más focos que esta. Imaginen el impacto de esta luz eléctrica encendida en pleno siglo XIX, cuando el resto de la ciudad vivía en penumbras. A nivel del suelo, el arte continúa.
leones tallados que parecen vigilar el agua, jarrones que son obras maestras y este niño de estatua que nos observa jugar. Cada baldosa, cada rincón de este recibidor fue pensado para apabullar los sentidos del visitante. Ahora, subamos hacia la intimidad de la familia. Esta escalera es el puente entre la vida pública y el descanso privado. Los leones en el descanso custodian el sueño de los Cousiño. Pero lo que ven aquí tiene una cicatriz histórica. Estas paredes y pinturas fueron reconstruidas tras un devastador incendio. Lo que vemos hoy es un testimonio de resiliencia, el palacio que se negó a desaparecer. Lo que verán a continuación es un privilegio raro, algo que pocos ojos han podido contemplar. Normalmente, estas puertas permanecen cerradas al público general o se ven solo desde el umbral por estrictas razones de conservación. Pero gracias a la inmensa generosidad de los cuidadores del palacio, quienes custodian este patrimonio con tanto celo, hoy tenemos acceso exclusivo para llevarlos al interior mismo de estas habitaciones. Vamos a caminar por donde caminaba Isidora Goyenechea cuando se apagaban las luces de la fiesta y los invitados se marchaban. Es aquí, en la segunda planta, donde cae la máscara pública. A diferencia de los salones de abajo, diseñados para impresionar a ministros y magnates, estos cuartos buscaban algo mucho más valioso, el confort y la intimidad. Aquí vemos el lado humano de la leyenda. No está la empresaria del carbón ni el magnate minero, sino la familia. Observen los muebles. Son de uso diario, sí, pero mantienen esa inconfundible elegancia francesa que define a toda la casa. Camas con dosel, tocadores donde se guardaban joyas y secretos, y espejos que han reflejado rostros que forjaron la historia de Chile. Recorrer estos pasillos vacíos es una experiencia sobrecogedora. Se siente la ausencia, el peso del tiempo, pero también una extraña calidez, la presencia latente de una época dorada. Es como si los dueños de casa hubieran salido hace apenas 5 minutos a dar un paseo por el parque y estuvieran a punto de regresar. Fíjense cómo cada habitación tiene su propia personalidad, su propio código de colores. Algunas más sobrias y masculinas, otras cargadas de textiles florales y luminosidad. No son habitaciones de museo frías, son espacios que fueron vividos, donde se soñó, se sufrió y se amó.
Quiero reiterar mi agradecimiento al equipo del Palacio Cousiño. Gracias a su confianza, hoy podemos documentar este tesoro escondido para que ustedes, desde sus pantallas, puedan viajar en el tiempo y sentirse, por unos minutos, habitantes de este Palacio de los Sueños. Llegamos a uno de los tesoros culturales de la casa, la Pinacoteca. Aquí, rodeados de libros y arte, los Cousiño cultivaban el espíritu. Las pinturas que ven en estos muros son originales, piezas de maestros europeos de incalculable valor histórico. No solo el arte cuelga de las paredes, miren el mobiliario, sillas talladas con una perfección que ya no existe, jarrones que cuentan mitos antiguos. Es una atmósfera densa, cargada de historia y silencio. Pero si hay una pieza que roba el aliento, es esta águila de mármol. Acérquense. Miren la textura. El artista logró que la piedra dura pareciera plumas suaves y ligeras. La ferocidad en sus ojos, el detalle en las garras. Es una obra maestra de realismo que parece estar a punto de alzar el vuelo. Ya de salida nos topamos con una maravilla tecnológica. Este fue uno de los primeros ascensores residenciales instalados en Chile. En una época donde se subía a caballo, tener un elevador mecánico en casa era el colmo de la modernidad y el lujo extremo. Y un último detalle curioso antes de irnos. ¿Ven estas sillas de madera en la entrada? Son rígidas, duras e incómodas. No es un error de diseño. Estaban hechas así a propósito para las visitas no deseadas o de negocios rápidos. Si la silla era incómoda, la visita sería breve. Un recordatorio de que en este palacio nada, absolutamente nada, se dejaba al azar. Y así concluye nuestro viaje en el tiempo. Hemos caminado por los mismos pasillos que la familia Cousiño Goyenechea. Hemos visto su lujo, su intimidad y su legado. Espero que hayan disfrutado este recorrido exclusivo por el Palacio Cousiño tanto como yo disfruté grabándolo. Si les gustó este viaje al pasado, no olviden darle me gusta y suscribirse para descubrir más tesoros ocultos de nuestra ciudad. Nos vemos en la próxima historia. Hasta pronto.